un plátano mediano contiene 422 miligramos de potasio. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos lo tiene en su lista de alimentos a restringir para pacientes con enfermedad renal crónica. Pero la Clínica Cleveland, uno de los centros de nefrología más respetados del mundo, dice que en ciertos estadios renales, el plátano puede ser beneficioso para controlar la presión arterial y proteger el corazón. ¿Quién tiene razón? Los dos. Y eso es exactamente lo que nadie le ha explicado todavía. La respuesta a si usted puede comer plátano no es sí ni no. Es depende. Depende de un número específico que está en sus análisis de laboratorio ahora mismo, y que la mayoría de los pacientes con creatinina elevada no sabe interpretar correctamente. Hoy va a aprenderlo. Y al final, voy a enseñarle una técnica que su abuela probablemente usaba sin saber que era medicina, y que puede reducir el potasio del plátano hasta en un 50%. Soy la doctora Salud Renal, nefróloga preventiva con 20 años tratando pacientes con enfermedad renal crónica. Cada semana, en mi consulta, escucho la misma pregunta: ¿puedo comer plátano? Y cada semana veo la misma confusión en los ojos de mis pacientes cuando les digo que la respuesta depende de algo que ningún médico les había explicado antes. Hoy eso cambia. Usted va a salir de este video sabiendo exactamente qué puede y qué no puede hacer con el plátano, y por qué. Antes de continuar, escríbame en los comentarios cuál es su estadio renal actual o su nivel de creatinina. Si no lo sabe, quédese hasta el final, le voy a explicar exactamente cómo calcularlo con sus propios análisis. En este video va a aprender 4 cosas concretas. Primero, va a entender qué le hace el potasio a sus riñones y por qué es tan importante en la enfermedad renal crónica. Segundo, va a saber exactamente cuánto plátano puede comer según su estadio renal, con números precisos, no respuestas vagas. Tercero, va a aprender la técnica de doble cocción que reduce el potasio del plátano hasta un 50%, documentada, efectiva, y que casi nadie conoce. Y cuarto, va a recibir una lista de frutas alternativas que tienen el mismo beneficio nutricional del plátano con mucho menos potasio. Para entender por qué el plátano es un tema tan delicado en la enfermedad renal, necesita entender primero qué hace el potasio en su cuerpo, y qué pasa cuando sus riñones no pueden manejarlo correctamente. El potasio es un mineral esencial. Sin él, su corazón no puede latir con ritmo normal, sus músculos no pueden contraerse, y sus nervios no pueden transmitir señales. Su cuerpo necesita potasio todos los días. El problema no es el potasio en sí, el problema es el exceso de potasio cuando los riñones no pueden eliminarlo. En riñones sanos, el exceso de potasio se filtra con eficiencia y se elimina por la orina. Es un proceso automático que ocurre miles de veces al día sin que usted lo note. Pero cuando la función renal cae por debajo de cierto umbral, esa capacidad de filtración se reduce. El potasio empieza a acumularse en la sangre. Y cuando los niveles de potasio en sangre suben demasiado, una condición llamada hiperpotasemia, las consecuencias pueden ser graves: arritmias cardíacas, debilidad muscular severa, y en casos extremos, paro cardíaco. El límite diario de potasio para una persona sana es de 3.500 a 4.700 miligramos. Para un paciente con enfermedad renal crónica en estadio avanzado, ese límite puede bajar a 2.000 miligramos o menos. Un plátano mediano contiene 422 miligramos, más del 20% del límite diario de un paciente en estadio 4. Pero aquí está la clave que la mayoría de las personas no conoce: ese límite no es igual para todos los estadios de la enfermedad renal. Y esa diferencia lo cambia todo. Ramón, 64 años, Monterrey, México. Creatinina 1.6 mg/dl, estadio 2 de enfermedad renal crónica. Su médico de cabecera le había dicho que tenía los riñones un poco dañados y que debía evitar el plátano. Ramón llevaba 2 años sin comer plátano, sin sandía, sin naranja, evitando todas las frutas ricas en potasio. Cuando llegó a mi consulta, analizamos su función renal completa.
Con creatinina en 1.6 y función renal al 68%, Ramón podía comer un plátano mediano al día sin ningún riesgo. De hecho, el potasio del plátano le estaba ayudando a controlar su presión arterial, uno de los factores clave para proteger sus riñones en ese estadio. 2 años de restricción innecesaria basada en una recomendación genérica que no consideró su estadio específico. Ahora veamos exactamente qué puede hacer usted según su estadio renal. Para saber su estadio, necesita su tasa de filtración glomerular, conocida como TFG o EGFR en sus análisis. Este número le dice qué porcentaje de función renal conserva. Si no lo tiene, puede estimarlo. Una creatinina de 1.0 a 1.5 en un adulto de 60 años corresponde aproximadamente a estadio 2. De 1.5 a 2.5, aproximadamente estadio 3. De 2.5 a 4.0, aproximadamente estadio 4. Por encima de 4.0, estadio 5. Pero siempre pida el cálculo exacto a su médico. Estadio 1 y 2, función renal por encima del 60%. En estos estadios, sus riñones conservan suficiente capacidad para manejar el potasio de manera eficiente. Un plátano mediano al día es completamente seguro en la mayoría de los casos. De hecho, el potasio del plátano tiene un efecto documentado de reducción de la presión arterial, uno de los principales factores de progresión del daño renal. La clínica Cleveland específicamente recomienda el plátano para pacientes en estadio 1 y 2 que tienen presión arterial elevada. El beneficio cardiovascular supera ampliamente el riesgo de potasio en estos estadios. Estadio 3, función renal entre 30% y 59%. Este es el estadio donde la respuesta empieza a complicarse. En estadio tercera, función entre 45% y 59%, medio plátano al día sigue siendo manejable para la mayoría de los pacientes, siempre que el potasio en sangre esté dentro del rango normal en sus análisis. En estadio 3B, función entre 30% y 44%, la restricción debe ser más estricta. Un cuarto de plátano ocasionalmente, no más de 3 veces por semana, y siempre monitoreando el potasio sérico en cada análisis. La clave en estadio 3 no es prohibir el plátano sino monitorearlo. Si su potasio en sangre está entre 3.5 y 5.0 mEq/L, su cuerpo está manejando el potasio correctamente. Si supera 5.0, necesita restricción inmediata. Estadio 4, función renal entre 15% y 29%. En este estadio, el plátano en su forma normal debe evitarse en la mayoría de los casos. La capacidad de filtración renal es insuficiente para manejar la carga de potasio de manera segura. Sin embargo, y esto es lo que casi nadie explica, existe una técnica que puede reducir el contenido de potasio del plátano hasta un 50%, abriendo la posibilidad de consumo ocasional incluso en este estadio, siempre bajo supervisión médica. Estadio 5 y diálisis, función renal por debajo del 15%. El plátano debe evitarse completamente en su forma normal. Los pacientes en diálisis tienen restricciones estrictas de potasio porque la diálisis solo se realiza 3 veces por semana y el potasio se acumula entre sesiones. Incluso con la técnica de reducción de potasio, el riesgo es demasiado alto en este estadio. Las frutas alternativas que veremos al final son la mejor opción. Ahora la técnica que prometí al inicio. La técnica de doble cocción, también llamada lixiviación o leaching en la literatura médica, es un método documentado en estudios de nefrología para reducir el contenido de potasio en vegetales y frutas. Y funciona con el plátano. El procedimiento es el siguiente. Primero, use plátano maduro, no verde. El plátano verde tiene almidón resistente que interfiere con el proceso. Segundo, pele el plátano y córtelo en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de grosor. El grosor es importante, rodajas más finas permiten mayor extracción de potasio. Tercero, coloque las rodajas en una olla con abundante agua fría, mínimo 4 tazas de agua por cada plátano. Cuarto, lleve a hervor y cocine durante 10 minutos.
Quinto, descarte el agua completamente, este paso es crítico. El potasio se disolvió en esa agua y debe eliminarse. Sexto, agregue agua fría nueva y hierva nuevamente durante 10 minutos adicionales. Séptimo, descarte nuevamente el agua y el plátano está listo para consumir. Un estudio publicado en el Journal of Renal Nutrition confirmó que este proceso de doble cocción reduce el contenido de potasio de los alimentos entre un 30% y un 50%, dependiendo del alimento y del grosor del corte. Para el plátano específicamente, la reducción documentada es de aproximadamente 40 a 50%. Eso significa que un plátano mediano con 422 miligramos de potasio puede quedar con entre 210 y 250 miligramos después del proceso, casi la mitad. ¿Qué pasa con el sabor y la textura? El plátano cocido pierde su textura fresca y se vuelve suave, similar a un puré. No es para comer crudo después del proceso. Pero puede usarse en preparaciones cocidas, mezclado con otras frutas permitidas, en batidos con frutas bajas en potasio, o como parte de un postre. No es el plátano que usted conoce, pero es una manera de mantener algo de ese sabor familiar sin el riesgo de potasio completo. Isabel, 70 años, Bogotá, Colombia. Estadio 4 de enfermedad renal crónica, función renal al 24%. Llevaba 8 meses sin probar el plátano, era su fruta favorita desde la infancia. Cuando le expliqué la técnica de doble cocción y la validé con su nefrólogo, pudo incorporar medio plátano cocido 2 veces por semana dentro de sus límites de potasio. Parece un detalle pequeño, nos escribió. Pero para alguien que no podía comer su fruta favorita, ese medio plátano 2 veces a la semana cambió completamente mi relación con la dieta renal. Dejé de sentirme privada de todo. Ahora las alternativas para quienes no pueden consumir plátano en ninguna forma. Estas frutas tienen perfiles nutricionales similares, vitaminas, fibra, energía, con una fracción del potasio del plátano. La manzana verde tiene solo 107 miligramos de potasio, menos de la cuarta parte que el plátano. Ya hablamos de ella en el video anterior como aliada contra la creatinina alta por su quercetina y pectina. En estadio 4 y 5, es probablemente la mejor sustituta del plátano. Las uvas tienen aproximadamente 175 miligramos de potasio por taza. Contienen resveratrol y antocianinas con efectos antiinflamatorios documentados. Son dulces, satisfactorias, y bien toleradas en estadios avanzados en porciones moderadas. Las fresas tienen 220 miligramos de potasio por taza, casi la mitad que el plátano. Contienen vitamina C y antocianinas. Son una excelente opción para estadio 3 y 4. La piña fresca, que ya conoce de videos anteriores, tiene solo 180 miligramos de potasio por taza. Con la bromelina antiinflamatoria que ya explicamos, es quizás la alternativa más completa al plátano para pacientes renales. La pera mediana tiene 206 miligramos de potasio, menos de la mitad que el plátano, y tiene fibra soluble similar a la pectina de la manzana con efecto de diálisis intestinal natural. Carlos, 67 años, Ciudad de México. Estadio 3B, función renal al 38%, potasio sérico en 5.2, ligeramente elevado. Su dieta incluía un plátano diario que consideraba esencial para su energía. Cuando analizamos su perfil completo, el plátano estaba contribuyendo significativamente a ese potasio elevado. Cambiamos a una manzana verde en la mañana, uvas a media tarde, y piña fresca en el almuerzo. A los 45 días, su potasio sérico había bajado a 4.6, dentro del rango normal, y su creatinina había mejorado ligeramente de 2.1 a 1.9. Honestamente no extraño el plátano tanto como pensaba, nos dijo. Las otras frutas me dan la misma energía y mis análisis mejoraron. Resumen de lo que aprendió hoy. El plátano no es universalmente bueno ni universalmente malo para los riñones, su efecto depende completamente de su estadio renal. En estadio 1 y 2, un plátano al día es seguro y puede ayudar a controlar la presión. En estadio 3,
Máximo medio plátano con monitoreo de potasio sérico. En estadio 4, evitar en forma normal, pero la técnica de doble cocción puede permitir consumo ocasional bajo supervisión. En estadio 5 y diálisis, evitar completamente y usar las alternativas que vimos. Lo que debe hacer esta semana: primero, busque en sus últimos análisis el número de TFG o EGFR, ese número le dice su estadio. Si no lo tiene, pídalo en su próxima consulta. Segundo, si está en estadio 3 o 4 y come plátano regularmente, pida también potasio sérico en su próximo análisis para saber cómo está manejando su cuerpo el potasio. Tercero, si está en estadio 4 y extraña el plátano, pruebe la técnica de doble cocción esta semana con supervisión de su nefrólogo. Y si alguien en su familia tiene enfermedad renal y sigue comiendo plátano sin saber si es seguro para su estadio, comparta este video con esa persona hoy. Puede ser la información más importante que reciba sobre su dieta. Escríbame en los comentarios su estadio renal y si come plátano actualmente. Esa conversación en los comentarios ayuda a cientos de personas en la misma situación. Soy la doctora Salud Renal. Cuídense mucho.